RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esa hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR a Eduardo Herrera. Él es el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, como mencionaba al inicio del programa, ¿no? Ayer el programa Panorama dio a conocer que un proveedor habría ganado un contrato con Petroperú por 74 millones de dólares. Pero lo más grave, ¿no? Se reunió previamente con el presidente Pedro Castillo. Saludamos a esta hora a Eduardo Herrera. Eduardo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy a disposición de ustedes. ¿Cómo analizas este tema? ¿Qué gravedad tiene, no? Porque en anteriores casos hemos visto que siempre apareció la figura del secretario de la presidencia o el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco. En este caso, de acuerdo a lo mostrado ayer por Panorama, la actuación directa ya del propio presidente Pedro Castillo. ¿Cómo analizas este tema, por favor? Bueno, pienso que es una de las piezas que estaba faltando. Siempre, como tú lo has señalado, había alguien más que protegía legalmente al presidente y que de alguna forma generaba cierta impunidad hasta el día de hoy. El reportaje que propala Panorama ayer es sumamente contundente porque vincula a la figura del propio presidente en una serie de situaciones que son objetivas y que ahora, bueno, quieren algunos pintar como una triste coincidencia. Creo que las coincidencias de ese tipo, a ese nivel, no existen, sobre todo por la narración de los hechos posteriores, ¿no? El otro hecho que también, y tal como tú lo estás describiendo, ¿no? Todas las piezas han ido juntando, ¿no? Una reunión previa, una convocatoria a un proceso y en un tiempo poco usual, ¿no? Se convoca justamente esta licitación y sale favorecida la empresa con la que se habrían reunido tanto el presidente, el exsecretario de la Presidencia de la República y Karim López, ¿no? Y el propio empresario, ¿no? O sea, ¿cómo ir generando, digamos, un análisis para ver la gravedad de estos hechos, ¿no? Y hasta cuánto puede alcanzar el presidente de la República, ¿no? Bueno, sobre el mismo concepto que te dije hace un rato, de las coincidencias, creo que hay que desmitificar las cosas. Se dice en principio que el señor, el ganador del concurso, es un proveedor frecuente. Y eso no garantiza la limpieza de este concurso. Lo segundo es que se dice que fue una coincidencia. Bueno, hay una coincidencia en una reunión y después un concurso muy rápido que resulta claramente favorecida a esta empresa y con una particularidad que denota que se van despejando los competidores. Entonces, claramente se ve cómo se van sacando los competidores de la escena. Entonces tú tienes en cuenta una reunión anterior, entonces todo empieza a tener sentido. Y lo más preocupante de todo es qué hace el señor presidente reunido con una persona que días después, no años, no meses, días después, es favorecido con un concurso de esta magnitud. ¿Qué hace el señor presidente ahí? Porque si queremos decir que ha recibido un gremio, porque esta es otra de las explicaciones que da el empresario ganador, nosotros sabemos, ya estamos acostumbrados cómo el presidente o la presidencia de la República, en este caso, publicita sus reuniones gremiales, ¿no? Con fotos, es una cuestión muy protocolar, y acá no ha existido eso, es algo que no me equivoco en ese sentido. Entonces, tenemos todos los indicios o todos los elementos para decir que aquí hay un hecho irregular que vincula directamente al señor presidente de la República. Ahora, Eduardo, en un contrato de esta naturaleza, por la magnitud, por el monto, ¿es posible hacer todo un proceso en un tiempo récord como el que ha ocurrido en esta oportunidad? A mí me parece bastante sospechoso. Siempre se da poder. O sea, yo creo que lo que hay que fomentar es la celeridad, precisamente. El asunto es la forma, cuando la celeridad va acompañada de una forma no competitiva, por decirlo de alguna manera.
¿no? Entonces tú haces un proceso rápido que estaría bien si hubiese sido transparente y hubiese metido a los más grandes, a la mayor cantidad de postores. Eso no sucede acá. No fue ni transparente y no fue claramente competitivo. Entonces la rapidez ya es un elemento que dice, hay algo sospechoso. ¿Cómo debe actuar en este caso? Contraloría, ayer se ha pronunciado, va a poner atención en este caso. Pero, ¿amerita, crees tú, ya una intervención en este caso del Ministerio Público? Sin duda alguna, estamos hablando de un eventual tráfico de influencias. Uno más, el que está alrededor de la figura presidencial, y sin duda alguna, esto tiene que merecer una investigación muy rápida a nivel legal, y sin duda alguna, un pronunciamiento del señor presidente de la República, porque es él ahora el que está como protagonista de estos hechos tristes y lamentables. Ahora, así como están las cosas, ¿no? Hay mucho ocultamiento de información, ¿no? Tú mencionabas hace unos instantes que estos hechos normalmente deben transparentarse, ¿no? Y es porque es una norma y además, ¿no?, es una exigencia consigo mismo que debe tener un primer mandatario, ¿no? Cosa que no está ocurriendo con el presidente Pedro Castillo. ¿Crees tú que hay mucho más cosas que se van a ir conociendo, van a ir aflorando conforme la prensa vaya denunciando? Porque hay que ser honesto, ¿no? Esto se conoce porque la prensa lo está poniendo en primer plano. Si no, pasan y probablemente, ¿no?, se subyacen, ¿no?, y nadie los conoce, ¿no? Sí, sospecho que hay una tendencia clara de la forma de actuar de este gobierno. Y hay un ejemplo palpable, un ejemplo cercano, que está vinculado a las reuniones del presidente en la Casa de Breña. La Premier dice, vamos a transparentar las reuniones que ha tenido el presidente. Y ahora tenemos que esperanzarnos en la memoria del presidente, porque dice que el único que puede decir cuáles reuniones han existido es el presidente. Sale el ministro de Justicia a decir también que no necesariamente han estado el señor presidente y la señora Carolina López en esa, pero los dos estuvieron en el mismo inmueble. Entonces, todo este correlato de faltas de transparencia, que no es solamente una ley, es una actitud de parte de un funcionario público, denotan claramente que hay una inclinación, objetivamente hablando y sin ningún tipo de subjetividades o interpretaciones, hay una clara redirección del presidente y del gobierno a no transparentar las cosas y al parecer, hechos irregulares. Ahora, el otro aspecto es que también en este mismo tema, nuevamente aflora la figura del ex secretario de la presidencia y Carolina López, ¿no? Entonces, daría la impresión que es un círculo muy cercano, ¿no?, ha sido un círculo muy cercano al presidente Pedro Castillo, ¿no?, para la toma de decisiones, ¿no? Sí, y sería razonable que el presidente se apoye en su secretario. Lo extraño es que ahora digan que no tiene nada que ver con lo que hacía su secretario. Es una contradicción. A mí lo que me extraña es que exista una persona que contrata habitualmente con el Estado como círculo de confianza en la toma de decisiones del presidente, concretamente la señora Carolina López. Yo creo que estaría totalmente reñido con la legalidad decir que una persona con esa condición de contratante frecuente del Estado sea además parte del círculo de confianza del presidente. Anoche también Latina Televisión dio a conocer una fotografía donde se observa ingresando a la sede de Petroperú, al edificio Petroperú en San Isidro, a Carolina López, cosa que tampoco figura en los registros de ingresos, ¿no? Esto también no sabemos si es una mera coincidencia o es parte ya de una un sistemático, ¿no?, manera de actuar, ¿no? Bueno, ya son muchas coincidencias. Yo creo que las personas en el Perú somos bastante inteligentes y lo suficientemente razonables como para hacer una inferencia lógica y decir, esto ya no es una coincidencia, esto ya no es una mala suerte. Hay muchos hechos y los hechos objetivos no mienten de qué es lo que podría estar pasando en este tipo de situaciones. ¿Te imaginabas en este corto tiempo del gobierno tener toda esta situación de corrupción? No,
No, yo creo que la corrupción, y hay que ser totalmente claros en eso, es un problema transversal a todos los gobiernos. Y algunos otros gobiernos han sido, hablando cínicamente, más discretos. Este gobierno parece no tener ningún tipo de resquemor o de límites, y mucho más frontal en ese sentido, sin que no sea trágico lo que ha pasado anterior en otros regímenes. No podemos olvidar eso tampoco. Eduardo, finalmente, en este tema, ¿qué alcance puede tener en materia penal o de responsabilidad del presidente si es que lo hubiera? Bueno, el presidente es irresponsable porque está protegido, claro, tú sabes, por una figura ante juicio, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que la Fiscalía de la Nación tiene que hacer investigaciones prontas y transparentes en la medida de lo razonable, y lo más importante de todo, este señor presidente tiene que salir a brindar explicaciones ya, porque ahora ya no hay nadie que lo proteja y la población está esperando eso, que el señor diga qué ha pasado en el más amplio sentido de la palabra, por el bien del régimen y por el bien del país finalmente. Muy bien, Eduardo, yo te agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy agradecido. Felices fiestas, mi estimado Eduardo. Gracias. A la orden. A la orden, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.